Un cordial saludo a nuestros amigos en el país y a nuestros amigos en el exterior. Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad de Expresión, donde la palabra de todos es muy importante. El país sigue atravesando por una situación no muy clara. Los acontecimientos que se van derivando poco a poco del tema corrupción se van ampliando, no diría aclarando, pero se van ampliando, va saliendo una cosa, va saliendo otra cosa, un tema por aquí, un tema por acá, y eso amerita un análisis político, económico, social, de personas versadas en el asunto, de personas con conocimiento en el asunto. Qué gusto para Libertad de Expresión contar hoy día con la presencia de la ingeniera Magali Orellana, quien es exasambleísta, es una política activa en la provincia de Orellana. Bienvenida Magali a Libertad de Expresión, el programa que se transmite a través de Radio Unión, la emisora en línea de la Unión Nacional de Periodistas. Qué gusto contar con usted acá. El momento político está bastante candente en el país. Pues ya se habla de golpe de Estado, se habla de una lista que no se acaba de publicar, se descubren nuevos negociados. Antes de ayer nomás, pues ya por ahí hubo una denuncia de un sobreprecio en la adquisición de un edificio en la corporación financiera, y así el tema de corrupción, así queramos dejarla a un lado, parece que una cosa, otra cosa, otra cosa. Y el momento político no se diga. Bienvenida a Libertad de Expresión. ¿Cómo ve el momento político en el país? Bueno, un saludo muy cariñoso a todos los que nos están escuchando en este momento. Sé que también nos están viendo a través de YouTube. Es un honor estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, José. La situación que estamos atravesando actualmente, digamos que del periodo en el que estuve como asambleísta al periodo de ahora, como que ahora puede haber un poco más de libertad en poder hacer muchas cosas. Recordarán que mientras estaba Rafael Correa como presidente de la República, como legisladores no podíamos hacer absolutamente nada. El tema de fiscalización estaba completamente castrado, cercenado. Pero vemos ahora de que de alguna manera están saliendo a la luz muchas cosas que jamás, pese a que eso ya estaba en el oído de la ciudadanía, la gente lo mencionaba, los actos de corrupción, los posibles implicados, uno que otro pez flaco, pez pequeño en la cárcel, pero los peces gordos tenían la oportunidad de salir del país. Pese a todo eso, era como un grito en silencio el tema de corrupción, la gente como que no se podía hablar mucho. Recordarán inclusive que dentro de la Asamblea ha habido muchos legisladores perseguidos, el caso de Clever Jiménez, encarcelados políticos como Galo Lara, en mi caso sancionada sin sueldo también por exigir el derecho a expresarme dentro de la Asamblea. Entonces ahora como que se ve un poco de respiro. En ese sentido, esperemos que Lenín Moreno siga marcando distancia, porque aquí lo importante es de que el país tenga libertad en todo sentido. Libertad también en su manejo económico, libertad de que se sepa dónde están esos dineros que han desaparecido y que los corruptos vayan a la cárcel. Magali, usted ha topado un tema que es muy importante, el tema asamblea. Usted habla de un poco más de libertad ahora en este periodo. Sí, es cierto lo que usted dice, en el periodo anterior fue catastrófica la actuación de la mayoría parlamentaria, catastrófica. Pero ahora más bien dicho, un seguidor, pero acérrimo de Rafael Correa, está al mando de la Asamblea. El partido de gobierno tiene mayoría en la Asamblea, no absoluta, pero mayoría, y esa mayoría decide muchas cosas. ¿Cree que hay cambio? ¿O habrá un cambio positivo? A ver, la diferencia entre el periodo anterior, 2013-2017, a este periodo donde están los legisladores, con este presidente de la Asamblea como brazo de Rafael Correa dentro de la Asamblea, sí, yo podría decir lo que es sustancial en el tema del pronunciamiento dentro de la Asamblea. Recordemos que en el periodo anterior no se podía decir nada. ¿Qué pasó con Dalo Bucarán? 2 veces sancionado simplemente por decirle la verdad a 2 mujeres del oficialismo, la verdad. También, igual como le repito, fui sancionada también solo por pedir el derecho a la palabra, nada más. Pero ahora, si usted ve los discursos, son fuertes.
Pero Serrano no se ha atrevido a sancionar a nadie. No se ha atrevido porque no está en condiciones de hacerlo, porque sabe de que interiormente ellos pueden tener una asamblea a su mando, igual con una mayoría que pueden todavía maniobrar, pero no tienen del todo, es lo que podemos ver, no tienen del todo un presidente alcahuete como lo tenían anteriormente, que tenía hasta, nosotros podemos analizar, que un presidente que defendía a ultranza personas que sabemos que luego ya se destapaba la olla de grillos y estaban implicados en actos de corrupción. Y era paradójico que Correa salía a defender a algún funcionario y resulta, mientras que le decía que era un funcionario honesto, después de un tiempo salía que era todo lo contrario. Entonces, sí hay una diferencia. Los legisladores de ahora tienen una gran oportunidad de oro de poderse manejar, sobre todo en el derecho de expresarse categóricamente y con libertad, un poco más de libertad en estos actos que anteriormente prácticamente estaban vetados para los legisladores, que están en toda su facultad de fiscalizar, pero estaban vetados. Ahora tienen más libertad, deben aprovechar esa oportunidad, tienen una oportunidad de oro. Sí, Magali, su experiencia como asambleísta le dice o tiene la corazonada de que la mayoría que tiene ahora AP, los 75, no es una mayoría consolidada. ¿Pueden existir fisuras? Sí, en base a lo que usted me comenta, después de 8 años, gracias a Dios y al pueblo en la asamblea, puede existir, se le van 5 legisladores al oficialismo y se quedan sin mayoría. Como también puede ser de que al verse ellos resquebrajados empiecen a tratar de maniobrar, todavía existen los tentáculos de Correa en algunos ministerios y pretendan comprar conciencias de algunos legisladores de oposición. Por eso sí invito a los legisladores de oposición sobre todo de que mantengan ese respeto a la voluntad política, que si les dieron el voto como oposición, manténgase como oposición, porque no se trata en este momento de llenar el bolsillo de una sola persona, se trata de rescatar la libertad de todo el país. Sí es un poco peligroso de pronto que vayan a existir los asambleístas bisagras en su momento, que se van por precio de un lado al otro. En todo caso, ellos también no se pueden sentir del todo seguros de que van a tener esa mayoría al final del periodo. ¿Existe la pugna Correa-Moreno que se refleja en la asamblea? Bueno, existen unos tweets que yo los catalogaría como un hombre resentido, lleno de envidia hacia una persona que en este momento está ejerciendo su investidura de presidente de la República. Y puesta por él. Bueno, los que de alguna manera estábamos escuchando un poquito cómo el candidato de Correa era Glass. Definitivamente, el candidato de Correa era Glass, pero Glass no llegaba ni a la esquina. Como hicieron un sondeo, porque ellos se manejan bastante por encuestas, y se dieron cuenta que Lenín Moreno tenía un porcentaje de intención de voto bastante aceptable. Entonces, lo que hicieron fue forzar en ese momento aceptar a Lenín Moreno. Y Lenín Moreno yo pienso que es un hombre inteligente, pienso hasta ahorita, de que él se ha de haber analizado y se ha de haber dado cuenta de que él está allí no por muy buena voluntad de Rafael Correa, les tocó para decir ganamos como Alianza País, pero en sí el ideal de Rafael Correa era que Jorge Glass sea el presidente. Por eso preocupan mucho las palabras de Jorge Glass, que ahora está hablando de un golpe de Estado. ¿Por qué preocupa? Porque lo que se escucha ya en el aire de que el equipo de seguridad que tiene ahora Lenín Moreno era el mismo equipo de las Fuerzas Armadas que tenía Rafael Correa. Entonces, ¿de qué está hablando Jorge Glass cuando habla de golpe de Estado? ¿No será que tal vez están pensando en quitarlo de la presidencia de la República? Bueno, presumo, quitarlo de la presidencia de la República a Lenín Moreno. Más bien, allí debemos nosotros tener mucho cuidado ahora. Es un presidente, querramos o no, está ya de presidente. ¿O cuál es la intención a lo que se refiere también Jorge Glass? ¿O sigue creyendo que Rafael Correa es el presidente de la República y que en este momento que se destapan toda esta olla de grillos de corrupción, se lo está tocando al que él cree que todavía sigue siendo presidente? Mucho cuidado, pueblo ecuatoriano, con esas palabras de Jorge Glass, y Jorge Glass que tenga mucho cuidado con lo que dice, porque él solito estaría practicándose un harakiri, porque el pueblo no es tonto.
Si cree de pronto que le van a comer el cuento como lo hacían anteriormente, cuando ellos creían que tenían absolutamente todo, ahora no es así, Jorge Glass. Él tiene que entender que tiene que manejar muy bien sus términos, porque lo que el pueblo ecuatoriano está ahorita analizando es que él se siente acorralado y será capaz de cualquier cosa por salirse con la suya. Es muy peligroso cuando se expresa ciertas palabras y proviniendo de un alto personero del gobierno, es el segundo a bordo en el país, y palabras de él, como usted bien lo dice, son muy peligrosas y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauto en ciertas expresiones. Quizás la insinuación de golpe de Estado que habla el vicepresidente Glass, ¿no será para también tratar de desviar la atención de otros temas o del tema principal donde él está acusado, tema corrupción, tema Odebrecht? Obviamente, pero cualquier cosa que haga en este momento lo va a señalar a él. Mientras más trate de sacudirse, más se va a atarzanar en toda esta ola que ya el país obviamente ya está encauzado. Puede ser que no den la lista de Odebrecht, pero estamos viendo cómo están saltando uno y otro, y ya uno ya puede ir haciendo su propia lista. Entonces, y obviamente es importante también ir revisando los contratos, quién hizo los contratos, cuál manejó los sectores estratégicos, y como en algún momento mencioné, o Jorge Glass era muy tonto, que no se daba cuenta, o muy vivo, que hace el que no se da cuenta. Entonces, son cosas que estamos pendientes, estamos analizando. Aquí lo importante es que obviamente Lenín Moreno sostenga su palabra de que va a dar paso a este proceso de investigación, caiga quien caiga. El pueblo ecuatoriano lo demanda, el pueblo ecuatoriano está en espera de eso. Ojalá, porque la sana razón del pueblo ecuatoriano merece una explicación y merece una aclaración, pero una aclaración, luego, obviamente, luego del debido proceso, pero una aclaración válida, no que se le tenga con una cosa con otra cosa, ¿no? Ahora, la atención política aparentemente solamente está centrada a Quito, Guayaquil, incluso Cuenca está un poco relegada, no se diga en las provincias, y en las provincias amazónicas mucho más. Usted fue representante por la provincia de Orellana, ahora es una política activa en la provincia de Orellana. ¿Qué dice por allá la ciudadanía respecto a esto, al tema político, al tema corrupción? Bien, las declaraciones que he dado en este momento es un reflejo más o menos de lo que se menciona en nuestra provincia. La gente está como en espera, están realmente con la expectativa de que Lenín Moreno tenga un papel muy distante a lo que hacía Rafael Correa. Eso es lo que la gente está esperando en este momento en la provincia de Orellana, pese a que en la provincia de Orellana Lenín Moreno no ganó. Allá perdió las elecciones, hay que decirlo, pero sin embargo la gente se ha quedado quieta, en espera, y cuando escuchan de que se sigue destapando estos actos de corrupción, siguen apareciendo más nombres, la gente le entra emoción. Usted sabe cómo somos en las provincias. Entonces nos da gusto porque, claro, estamos hasta cierto punto un poco distante de la capital, donde es el centro político, administrativo, inclusive hasta mediático. Entonces uno está como viendo un partido de fútbol, ¿no? A ver qué es lo que sucede, y están tomando partido, ¿no? En el tema de que, esperando de que Lenín Moreno mantenga esa postura y que por el bien del país, porque estamos hablando que es derechos de haberle quitado cuánto tiempo de desarrollo al país, porque donde hay corrupción no hay desarrollo. Así es. Entonces la gente allá está con esa espera. Cada vez que hay algo en este sentido, la gente se emociona, la gente está contenta, de verdad, está contenta con estos, de que se destapen estas cosas, porque sí se sentía una especie de esclavitud, un silencio obligado de no poder mencionar estas cosas, que como le decía, era un grito en silencio de querer decirlo y no poder decirlo. Y veían también cómo su representante era arbitrariamente sancionada por querer hablar. Entonces, también sí, ellos sentían, pero
le agradezco, porque como en algún momento dije, eso fue un galardón y en mi provincia, de alguna manera, pues eso me ha ayudado políticamente también. Esa es la perspectiva que le puedo mencionar en cuanto a la provincia de Orellana. Me imagino que en el resto de provincias amazónicas que están también con ese sentimiento, podemos estar distantes, pero tontos no somos. Estamos ahorita que existen las redes sociales pendientes a través de Twitter, a través de Facebook, de las noticias que se dan. Es más, mucho antes de lo que salga en los medios de comunicación televisivos, a veces uno se entera por las redes sociales. Entonces, es interesante y de verdad, esperamos que la gente no sea decepcionada y que obviamente Lenín Moreno haga lo que debe hacer, con honor. Ha comenzado el movimiento político en Orellana con miras a las elecciones seccionales del 2019. ¿Usted aspira a algo políticamente? A ver, en este momento estamos recorriendo la provincia con un movimiento nuevo que se llama Movimiento de Integración Democrática, MID. Estamos en el proceso de recolección de firmas. Más allá de una aspiración mía o de una aspiración de Magali Orellana, es el sentimiento y el pedido de una ciudadanía. Nosotros también nos manejamos con encuestas, porque hay que tener los pies en la tierra. Antes de aceptar este reto, que no es fácil, porque nosotros no podemos competir con el recurso que tiene el gobierno, el recurso que tienen los gobiernos seccionales que actualmente están ejerciendo la administración. Antes de asumir este reto, lo pensé mucho y obviamente tenía que tener una base, en base a qué nos vamos a lanzar. Hicimos encuestas y gracias a Dios nos dimos cuenta que tenemos un respaldo fuerte en la provincia de Orellana para lo que es la prefectura. En esa perspectiva es lo que estamos trabajando. La gente se está sumando, está trabajando, está poniendo su gran contingente y eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir en esta batalla. Más allá de una aspiración personal, porque eso se acaba con la persona, es el tema de un sueño de poder recuperar nuestra provincia también, porque autoridades que están actualmente en el poder, la una lleva 20 años. ¿Sabe lo que significa 20 años? Yo iba a mencionar eso, ¿no? Una dictadura ya local, es una dictadura local. Claro. Entonces, y cuando ya se pretende enfocar temas familiares para que ocupen cargos de elección popular, eso de verdad, como pueblo ecuatoriano, sí hay que cuestionar. Hay que ponerle fuerte crítica a eso, porque cuando ya se ve de que vayan el hijo, el sobrino, el yerno, el tío, eso ya no se ve un enfoque de servicio, sino más bien de servirse a manera personal. Y la otra autoridad lleva 15 años en el poder también a nivel cantonal. Entonces ya vemos unas mini dictaduras que sume a la provincia de Orellana, y en este momento es la segunda más pobre del país. Todo eso es lo que nos ha motivado a hacerlo. Y es una provincia petrolera. Es una provincia petrolera, es una provincia de gente trabajadora. Si usted va allá, no encuentra… Muy productiva. Usted no encuentra una persona en la calle de indigente, no encuentra, porque la gente busca qué hacer, la gente busca cómo trabajar, cómo ganarse la vida. Entonces, por ejemplo, el Cantón Sacha es un cantón donde la gente se dedica mayoritariamente al tema agrícola, lo que es Loreto al tema turístico, Aguarico, que es donde está el Yasuní, también al tema turístico, lo que es Francisco de Orellana, un poco al tema ganadero. Es una de gente trabajadora. ¿Y cómo es que está dentro de las estadísticas como la segunda más pobre del país? Esas circunstancias nos da a nosotros esa fuerza para luchar por nuestro pueblo. Sentimos que hemos cumplido una etapa dentro de la Asamblea, pero ahora es momento, y como la gente de mi provincia me ha manifestado, venga acá, la necesitamos acá, y es eso lo que estamos haciendo. Magali, la vez pasada cuando usted ganó el curul de asambleísta, entró por Pachacuti. ¿Por qué no ahora otra vez con Pachacuti? Una pregunta un poco fuerte. Sí. Bueno, yo quiero, si me escuchan, la base de Pachacuti y Pachacuti a nivel nacional, decirles que mi agradecimiento a la bandera de Pachacuti, mi reconocimiento a su lucha
Muchas gracias por haberme acogido en sus brazos. Es algo que me formó, fue mi escuela. No voy a decir nada que vaya de pronto a manchar o a denigrar la bandera que considero que ha sido la única que a costa de vidas humanas, de personas, ha estado en las calles luchando por libertad. Libertades en todo sentido, hasta por el derecho al agua, que en su momento se ha querido cuestionar. El tema es provincial, que obviamente nosotros, y hablo nosotros porque somos un gran número de personas que estamos en este nuevo proyecto, queremos un cambio a nivel local, queremos un cambio positivo. Como lo mencioné al inicio, ya existen autoridades de 20, de 15 años en el poder, y inclusive la una con todo el respaldo del gobierno y la otra con 20 años que ya para trabajar, cuando una persona quiere trabajar le dan la oportunidad en sus 4 años, de pronto una reelección, 4 años más, 8 años, ya se ve ese trabajo dentro de la jurisdicción, dentro de la urbe, pero vemos que son 20 años y el resultado es la provincia de Orellana como la segunda más pobre del país. Ahí es cuando hay que entrar en un análisis qué está pasando y si la vida, si Dios nos pone un reto y tenemos, gracias a Dios, ese respaldo del pueblo, hay que asumirlo. Magali, pero en un principio la señora prefecta o la señora alcaldesa del cantón era aliada con la prefecta. ¿Fue vicealcaldesa la señora Rivas? Sí. Las dos eran pachacutis. Bueno, cuando la que es actual prefecta era alcaldesa, la señora Rivas era concejal y fue vicealcaldesa. Entonces estaban juntas. Luego, pues, Rivas se fue a lo que es la alcaldía y Yori a lo que es la prefectura. Pero se separaron políticamente. Casi en el segundo periodo se separaron. La una se fue con el gobierno y la otra quedó en Pachacuti. Ahora puedo entender muchas cosas. Puedo entender muchas cosas que en ese momento no entendía. Claro, nosotros nos quedamos dentro de Pachacuti, analizábamos desde lejos las cosas que pasaban, pero ahora veo desde otro cristal. Y llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión, si quedarse en un sitio sin acción, sin palabra, sumisa, agachando la cabeza, o quedarse del lado del pueblo, que está también pidiendo a gritos atención, que pide desesperadamente poder surgir y necesitan obviamente esa unión de gente que vaya por esa misma causa. Entonces, aunque dolió, porque sí dolió mucho, dolió por lo que él había mencionado, fue mi escuela, nací y crecí allí, y separarse de esta organización que tanto la quiero todavía, mucho respeto, pero me tocó tomar la decisión de quedarme del lado del pueblo y eso es lo que hemos hecho. Ahora ellas, pues la otra pues se fue de parte del gobierno, tuvo todo el respaldo del gobierno, 15 años en el poder, pero tampoco se ha visto un avance, inclusive se ve una diferencia abismal entre un cantón a otro dentro de la misma provincia. No existe ni siquiera un proyecto de letrinización en el sector rural, mientras que vemos en otros cantones que sí lo existe. Entonces ahí podemos ver con todo el respaldo del gobierno qué ha pasado. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde, como decía Platimiro, dónde está la plata? Porque hay una... Bien lo dice usted y lo hemos observado porque hemos estado algunas veces por allá, por la provincia de Orellana, por las provincias amazónicas, hemos estado allá varias veces y en realidad en ciertos sectores no se ve un avance tangible, ¿no? Así es. Se le ve lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces... eso ya no es falla, creo que falta de dinero no es falta de iniciativa, falta de decisión de las autoridades. Es que también necesario un cambio de autoridades. Es que ya 20 años, 15 años, ya la autoridad no se enfoca en trabajar, sino que ya se convierte en una monotonía, en aplicar sistemáticamente formas de mañosería. Porque ya no se ve un recurso enfocado al pueblo, en obras, en proyectos, en iniciativas, y también sí preocupa las denuncias de la ciudadanía. Por ejemplo, que lo que dice la gente y presuntamente de que lo que las autoridades actuales exigen en este momento, por ejemplo, les vamos a hacer la obra, que no quieren la obra, quieren que ese recurso vaya a las arcas de los gobiernos seccionales. Yo me pongo como autoridad, si me dicen le voy a hacer tal obra, hágala. Si tengo que
adecuar las condiciones para que vengan y las hagan, háganla, porque lo que el pueblo necesita son obras. Que llegue o no ese recurso a las arcas, bueno, es superfluo. Pero aquí el tema es que haya progreso, haya desarrollo, que realmente la ciudadanía tenga un estilo de vida que se merece en una provincia, como bien dijimos al inicio, petrolera, que le ha dado vida al país a costa de su propia vida, porque no podemos desconocer el alto índice de cáncer que existe en la provincia de Orellana. Por eso es que, y agradezco mucho a algunos sectores sociales que defendieron el Yasuní desde acá de Quito, porque para nosotros era tan difícil desde allá estar dentro de nuestra selva, dentro ahí con nuestra gente, poder salir a hacer esa acción. Como asambleísta nos sumamos a esos grupos sociales y yo por eso les agradezco infinitamente, porque es lo poco que nos queda el Yasuní. Es algo que como ecuatorianos todos debemos sentirnos apropiados de eso. No solamente la lucha era del sector, como un grupo, ¿no? Como en su momento inclusive se cambiaba la Constitución para que ya no se pudiera de pronto desde otro sector pedir estos dentro del CNE para hacer una consulta referente a tal o cual tema, sino que lo enfocaron y lo redujeron únicamente al sector. Imagine usted a los Taguer y Taromenani viniendo acá al CNE a pedir los formularios para que se haga una consulta popular, pero lo querían hacer de esa manera, ¿sí? Restarle importancia y bloquear todo para que no se pudiera dar ese derecho ciudadano democrático de poder decidir mediante una votación. Entonces, eso es lo que pasa en nuestra provincia. Hay mucho que hacer, hay mucha iniciativa. Las autoridades seccionales creen que únicamente es de sentarse allí como burgomaestre a recibir fondos que le llega del gobierno central y cobrar impuestos y gastarse esa plata. Pero no hay esa iniciativa de buscar otras alternativas, presentar proyectos, a ver qué es lo que le hace falta a mi cantón, a mi provincia. Vamos presentando estos proyectos, que ya de alguna manera, o algunas, también hay otras alternativas a través de organismos internacionales. Hay muchas cosas que se pueden obtener a través de embajadas, inclusive la Embajada de Japón, que le aprovecho para agradecerle también públicamente. Muchas gracias al Imperio de Japón, gracias por todo ese respaldo y ese apoyo que están dando a la Amazonía, a la provincia de Orellana, que recién también, porque nos habían puesto en una zona amarilla, pero ya nos quitaron de esa zona y ya está, obviamente, están empezando también a apoyar a la provincia de Orellana. Muchísimas gracias también por ello. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de buscar esas alternativas para que ingrese recurso y poder desarrollar una jurisdicción, pero vemos que es para ellos más fácil, más cómodo sentarse y gastarse el dinero. Y la gente en una población pequeña ya sabe cómo, se obviamente. Da cuenta inmediatamente, así es, ¿no? Así es. Hace algunos días que entrevistaba acá a un experto en temas agrícolas, él decía, y me pareció muy adecuadamente, decía, hay que olvidarnos del petróleo, volver los ojos al campo y al turismo, decía. Así es. Usted lo mencionó ya varios cantones en la provincia de Orellana que tienen ya en su sector cierto tipo de cultivo, por ejemplo, ¿no? Usted ha hablado de Orellana, que se dedica más a la ganadería, por ejemplo. Pero el turismo es un rubro muy importante, importantísimo. Y la provincia de Orellana tiene una diversidad muy amplia de todo para recibir y hacer un turismo agresivo, si cabe el término, en buenos términos. ¿Qué se está haciendo por el turismo allá? Bueno, actualmente lo que se puede decir de forma lamentable, no se ve un enfoque. Lo que existe en turismo es el esfuerzo de la propia gente que busca desesperadamente cómo iniciarse en un proyecto autosustentable, como es el tema de turismo. Lo que usted menciona es lo que se ha venido trabajando en la medida de lo posible acerca de no depender mucho del tema petrolero. Para la provincia de Orellana, en muchos casos el petróleo ha sido una maldición. Ahora la gente se está dando cuenta lo que sufrió, como le digo palabras de nuestra propia gente, cuando sucedió el terremoto en Manabí.
la gente en la provincia de Orellana decía, bueno, aquí no hubo un terremoto, no se sintió lo del terremoto, pero aquí hemos tenido un terremoto económico porque a raíz de la baja del petróleo, ¿sí? Luego de una bonanza petrolera, luego baja el petróleo, prácticamente la provincia de Orellana tuvo un bajón económico tremendo, donde la gente, unos negocios quebraron, otros negocios cerraron, los restaurantes, los hoteles, los taxistas, o sea, todo este engranaje de comercio, de circulante, de dinero, tuvo un bajón. Magali, ¿y un problema que no se ha solucionado todavía? Por supuesto que no. Sigue el problema. Sigue acrecentado. La gente ha tratado de buscarse algunas alternativas, por ejemplo, en lo que es Coca, que era de pronto la circunscripción con más incidencia, porque era la capital de la provincia, donde estaba como centrado el tema petrolero allí, de arriendos y demás. Ellos ahora lo que están tratando de hacer es atraer a los turistas para que se queden 2 o 3 días en el Coca, y luego de eso sí vayan a visitar lo que es las comunidades que tienen paisajes hermosísimos a lo largo de las riberas del río Napo. Inclusive pues hay sus entradas a lagunas hermosas donde ahí están ciertos lugares y centros turísticos como Napo Wildlife Center, que es conocido a nivel internacional, porque los turistas extranjeros llegan al Coca, se bajan del avión, se suben a la canoa y se van directamente a estos centros. Entonces lo que están tratando de hacer ahora es que pernocten, lleguen allí al Coca, se queden 2 o 3 días para que de alguna manera quede circulante. Eso es lo que están, porque todavía el problema en sí no se ha solucionado. Allí sí pedir al gobierno central que dé una mirada a la provincia de Orellana, a las provincias amazónicas. De paso que Lenin ha mencionado muchas veces cuando va a la provincia de Orellana en su discurso de que él tiene el ombligo enterrado en el cantón Aguarico, en lo que es Rocafuerte. Él es oriundo de Rocafuerte, de ¿no? Rocafuerte, del cantón Aguarico, de la provincia de Orellana. Entonces, ese ha sido su discurso. Como decía yo al inicio, a nivel provincial él pierde, pero en el cantón Aguarico él gana. El cantón Aguarico él gana, y uno de los ofrecimientos que él ha hecho es también poner allí un aeropuerto que mucha falta hace. ¿Por qué? Porque Rocafuerte es frontera. Rocafuerte es frontera con Perú. Entonces, imagine usted lo que significaría, no solamente para la provincia de Orellana, para el cantón Aguarico, sino para Ecuador entero, que exista allí un aeropuerto donde pueda haber ese intercambio binacional, un intercambio entre 2 países con Perú, un tema comercial y a través de aéreo. Eso implica también que no va a existir tanto daño como lo que sí existiría hacerlo a través del río. Eso sí es una fuerte preocupación. En todo caso, lo que estamos nosotros viabilizando, y es nuestro deseo de que nuestra provincia vaya con ese enfoque a nivel de turismo. Tenemos mucho, y de paso pues invitamos a los capitalinos, claro, cuando tengan sus días de feriado, visiten la provincia de Orellana, no se van a arrepentir. Es un hecho inolvidable. Inclusive entre las provincias amazónicas, cada provincia tiene su propia característica, su propia geografía, y la provincia de Orellana es maravillosa porque usted puede encontrar desde ríos donde puede hacer calle, ¿cómo es? Estos ríos empedrados con mucha fuerza, hasta también visitar, imagínense ustedes un paisaje donde usted vaya en un riachuelo que conecta obviamente al gran río Napo, usted va lleno de árboles y de pronto encuentra una gran fauna, encuentra monos de diversidad de tipos, también encuentra los majestuosos caimanes de la zona, con una calma, escuchando únicamente los diferentes sonidos de aves que se encuentran en el sector. Es algo que no tiene precio. Uno llega a ese lugar, estoy allí constantemente, y no me canso de verlo, no me canso de sentirlo, no me canso de vivirlo, porque la provincia de Orellana es maravillosa, es algo y es ecuatoriana. O sea, lo podemos sentir, lo podemos disfrutar y podemos sentirnos orgullosos, satisfechos de tener tanta maravilla. Cuando vienen aquí los extranjeros, muchos regresan. Digo aquí, cuando vienen a la provincia de Orellana y visitan todos estos lugares, regresan. ¿Por qué? Porque les ha gustado, y igual en los sitios también la gente se está preparando para atender muy bien al cliente, tanto en gastronomía local, en gastronomía nacional, como también en gastronomía internacional. Y qué bien que lo hace usted de una manera tan eufórica y convencida de la belleza de su provincia.
que la conocemos y en realidad tiene muchísima razón. Pero el problema del Yasuní, la explotación petrolera en el Yasuní, ¿ha afectado al turismo? Sí. Fue una queja que la realizaron, sobre todo las personas que están dentro de los lots. Una de las, por decirlo, referente a los que se dedican al tema turismo, uno de los beneficios es que dentro de los estatutos de las comunidades que se dedican a esta actividad está el no cazar, ¿sí? El no cortar árboles. Eso hace que en esos límites donde se da el proyecto de turismo empiece nuevamente como a crear vida. Inclusive los caimanes ya llegan a medir hasta 7 metros, 6, 7 metros. Caray, claro, porque es muy grande. Muy grande. No, sí. Pero obviamente son expertos, las personas que están allí son expertos, y son animales que, como también hay gran cantidad de otros animales que ellos comen, pues no sucede absolutamente nada. Entonces, con mucho cuidado esa situación. Más sin embargo, dicho por ellos mismos, el tema de ver ingresar los helicópteros, el asunto también de hacer ese desbroce, porque en el periodo anterior, 2009-2013, hicimos nosotros una visita al sector donde supuestamente existía un camino ecológico, que eso fue lo que decía Rafael Correa. Así es, le iba a preguntar eso. Sí, nosotros ingresamos, claro que ellos en el bloque 31, ellos no se esperaban que llegáramos nosotros al lugar. Entonces estábamos nosotros allí cuando veíamos militares por acá, militares por el otro lado, y ellos también sorprendidos, y ese deslizador que hace acá, en un momento que nosotros regresamos a ver hacia atrás, los vimos que ya estaban subidos ellos en sus botes también, y atrás de nosotros, cosa que eso era una carrera, nosotros adelante huyendo de ellos y ellos atrás para alcanzarnos. Y bueno, gracias a Dios andábamos con un quichua fuerte y andábamos con 2 guaraníes que conocen la zona. Entonces ellos atrás nuestro y nosotros, ellos como conocen la entrada, dijeron, bueno, paren aquí. Nosotros nos bajamos de allí y yo era, a ver, ¿por dónde entro? Porque todo era monte, ¿no? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde? Y me decían los compas guaos, por donde puedas. Dice, ya después coges el camino. Claro, ahí nos subimos allá, cuando hasta eso ellos también, ahí detuvieron a nuestro motorista, porque nos fuimos con camarógrafos, con periodistas inclusive de la CNN, bueno, 2 medios internacionales y también nacionales, nos fuimos para allá. Entonces los detuvieron a los que avanzaron a detener, de ahí los que avanzaron a irse con nosotros, pudimos avanzar, porque ahí nos cogieron y dijeron, a ver, ¿ustedes dónde se van? Claro que ahí nosotros también nos molestamos, dijimos, no nos pueden detener, la Constitución dice de la libre movilidad, no, dice, vamos, acompáñenos que vamos a hacer el parte, pero en todo caso les dije, si usted quiere, porque según ellos estaban preocupados por mi seguridad. Le digo, bueno, vea, yo me siento con Dios y estos compañeros acá que conocen la zona muy segura. Entonces, si usted quiere, acompáñenos. Ellos quedaron viendo el lugar, dijeron, no, dice, bueno, nosotros le esperamos acá. Y avanzamos nosotros en medio de los árboles, veíamos los helicópteros arriba, claro que nosotros tratábamos de escondernos para que no nos vean, y llegamos a la carretera. Es una carretera grande, lastrada. ¿No es la trocha? No es la trocha, no, nosotros trajimos las fotos y está en medio de la selva, talando árboles. La carretera, ¿qué tendría? La carretera unos 11 metros, la vía lastrada. Y cuente usted unos 4 metros de desbroce de ese lado, 4 metros de desbroce, solo de desbroce. Entonces, donde veíamos equipo caminero pesado, volquetas, esas retroexcavadoras pasando, eso no es lo que decía el presidente de la República. Y ponían ahí un caminito finito y unas hojitas tapando delicadamente el caminito. No era así, eso fue una barbarie ambiental, ecológica, un atentado no solamente a la naturaleza, a los animales que se encuentran, sino también a los seres humanos, como son los hermanos no contactados Tagaeri y Taromenani. Porque recordarán que en aquella época inclusive se redujo la zona, los límites de donde se encontraba el parámetro de movilidad de los Tagaeri, de los pueblos no contactados. Con los compañeros que nosotros llegábamos, que son guaraníes, ellos decían, vea, estos son vestigios de los ellos conocen, dice, aquí han estado los Tagaeri y Taromenani. Ya me advertían qué tengo que hacer yo si ellos aparecen. Cualquier cosa menos salir corriendo.
Claro. Entonces ya me advertían, dice, por aquí han estado. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Y eso nos comentaba también el compañero Quichua, porque gran parte de ese sector pertenecía a la comunidad de él, de que estaban empezando a utilizar unos aparatos donde lograban ver más o menos dónde se encontraba movimiento de estos de pueblos en aislamiento, y disparaban, ¡brum! O sea, era para asustarlos, entonces los iban arrinconando. Es una manera perversa. Terrible. Por eso en algún momento dije, eso es genocidio lo que están haciendo. Pero claro, salen algunos defensores de la maldad, defensores de la perversidad, que no les importa lo que otro ser humano pueda vivir, a decir que no, que eso no era genocidio, y se cuidaron mucho en el Código Penal en este tema. Cumplir algunos requisitos para que supuestamente se pueda configurar el delito de genocidio. Eso es lo que están haciendo en ese sector, y eso lo mencionamos en su momento. La barbarie que se está cometiendo, no de gana sucede estas matanzas entre hermanos en aislamiento voluntario y los hermanos Guarani. Los hermanos en aislamiento voluntario piensan que los hermanos Guarani pueden tener injerencia con los extraños que ven. Entonces, ¿qué puede hacer un hermano Guarani frente a todo un aparataje estatal extractivista, que lo único que piensa es en llenarse los bolsillos, aunque sea con dinero manchado de sangre? O sea, ¿qué pueden hacer? Por eso es que son las matanzas y las continuas. Y ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno para limpiarse, ¿no? Como sepulcro blanqueado? Tratar de iniciar procesos judiciales en contra de los guaos. Esa no es la solución. Claro, ¿y qué tienen qué culpa tienen, digamos, en este caso los guaraníes? Están defendiendo su territorio, su vida, están defendiendo su vida, ¿no? Y hay que entender de que son pueblos que tienen su propia civilización, su propia forma de entender o enfrentar sus problemas. Tienen su propia cultura, y esa cultura hay que defenderla, respetarla. Así es, y un problema, y en este momento ellos solucionan un problema que los generó ¿quién? Un aparataje estatal extractivista. Entonces, ¿la culpa de quién es de esas matanzas? La culpa es del gobierno que inició ese proceso, a sabiendas que existían pueblos en aislamiento en el sector, prefirieron cambiar las coordenadas para ellos iniciar ese proceso. Pero lo bueno de todo esto es de que, pese a toda la plata que han gastado, no encuentran petróleo de mala calidad. Es muy pesado, dice. Muy pesado, y muchos pozos salieron secos. Eso no lo dicen. No lo van a decir. No, eso no lo dicen. Muchos pozos salieron secos. Entonces, ¿cuánto implica para el pueblo ecuatoriano seguir tratando de sacar petróleo de allá? Aproximadamente el costo de barril de petróleo de extracción de ahí del Yasuní, unos $50. ¿A cómo estuvo el barril de petróleo? Llegó a $28, $30. 28, 30. Ese margen, ¿quién lo pagaba? Claro. ¿Por qué no van a perder? No, los que están allá, las empresas que están contratadas para esto, no van a perder. ¿De dónde salía? Claro. Del pueblo ecuatoriano. Por eso tanto impuesto, por eso tanta metida de mano al bolsillo de la gente pobre que trabaja en el país. Eso es lo que está pasando. Entonces, no conviene, es más bien, no es conveniente que se siga explotando petróleo allá. Luego, regresamos, ya viendo todo eso, tomando las fotos, regresamos. Y ya se habían llevado la chalupa, el bote, nos dejaron sin bote. Dios mío, ya iba a ser botados allí. Nosotros, la verdad que sí me dio un poco de temor, porque los compas guavos me decían, en la noche ya empiezan a salir algunos animales de la noche, los jaguares. Entonces sí daba un poco de temor. Ya empezaba a oscurecer, y en la selva como que oscurece más pronto. Y bueno, y nosotros decíamos, vamos a tratar de irnos donde ellos a ver si bueno, nos devuelven el bote. Ya cuando estábamos nosotros queriéndonos ya ir, escuchamos un sonido. Le digo a un compa guau, oye, anda a ver quién es, qué pasa, ¿no? Y ahí me dice, son los militares. Digo, no importa, ahorita. Pero bueno, en todo caso llegamos. Me llevaron donde estaba el bote, me preguntaron si tenía un permiso ambiental. Yo lo tenía, pero como nos quedamos, ha sido bastante lejos, no calculamos el tema de la gasolina, entonces nos tocó ir, porque andábamos 2 botes primero, y yo tenía en el otro bote, tenía el permiso. Entonces yo le dije, estoy en tal comunidad, vayan a ver el permiso allá, porque ahorita tenemos que nosotros llegar. Al día siguiente habían llegado como 5 de esos botes a buscarme,
la gente desesperada. Había salido uno en una canoa a buscar señal, a decirme donde yo estaba que por favor no vaya porque han dicho que me van a meter presa. O sea, una cosa así. Yo les decía, no, tranquilos, que nosotros no hemos estado fuera del margen de la ley, pero para que se den cuenta cómo se maneja esto, que es prohibido para un ciudadano ecuatoriano ir a ver lo que están haciendo. Si están haciendo lo correcto, si están haciendo todas las cosas en beneficio del pueblo ecuatoriano. No hay nada que ocultar, ¿no? ¿Por qué ocultan? Así ¿por qué es tanto ese cordón militar, tanta presencia militar allí en una zona que como ecuatorianos deberíamos tener toda la libertad de visitar? Volvamos un poquito al tema político también, Magali, porque también es un tema que merece atención, sin desmerecer lo que pasa en las provincias amazónicas y en la provincia de Orellana más concretamente, y en el Yasuní, pues qué tristeza da es ver, leer, escuchar lo que ha acontecido con él y lo que está aconteciendo con el Yasuní. Hay una cierta, volviendo a lo político, hay una cierta, ¿cómo se le podría llamar? Unas ciertas denuncias o ciertos rumores de los corrillos estatales, gubernamentales, parlamentarios, respecto al papel que está cumpliendo el expresidente Correa. A través de tweets, a través de utilizando el periódico El Telégrafo, pues hay unos escritos donde se ataca directamente al presidente Moreno. Qué lástima que los medios llamados, entre comillas, públicos, para mí no son públicos, son medios gubernamentales, se presten para ese tipo de cosas. El Telégrafo especialmente, y medios que están violando la propia ley de comunicación, ley que fue elaborada y aprobada por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero al Telégrafo no le pasa nada, a otros medios gubernamentales no les pasa nada, a medios independientes, a periodistas independientes les ha pasado de todo. Entonces como que amerita que el presidente Moreno tome cartas en el asunto y pues comience a tratar de frenar este tipo de actitudes, y en el caso de los medios de televisión incautados, que se los subasten, ¿no? Por supuesto, eso fue inclusive una propuesta que se realizó en su momento, cuando se debatía la ley de comunicación. Tantos medios de comunicación incautados al servicio político de un partido político, porque no vemos allí realmente que exista un servicio a la sociedad, que es en sí la esencia que debería tener un medio de comunicación, servir al pueblo. Ahora, lamentable que el expresidente de la República, Rafael Correa, no asuma que ya dejó de ser presidente, que ya él salió de ese puesto, de ese lugar, pero lo que está pasando con algunas instancias, no solamente en la Asamblea Nacional, y ahora que también estamos viendo en algunos medios de comunicación que más que gobiernistas, diría yo, correístas. Sí, entonces sí da mucho que pensar, y sobre todo cuando se ataca sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin ninguna prueba, sin ningún justificativo. Por ejemplo, en algún momento el Telégrafo hace cierta alusión hacia la esposa del presidente actual. Es ya meterse en aspectos que no les corresponden, ni siquiera un medio de comunicación. Porque dentro de las funciones de una primera dama, que nos alegra tener primera dama, por favor, porque anteriormente no sabíamos quién era la primera. ¿Quién era quién? O sea, no se sabía, ¿no? Absolutamente. Entonces, nos alegra tener primera dama. Entonces, ¿quién es el Telégrafo? ¿O quiénes son los que realizan esas notas en el Telégrafo para cuestionar las funciones de la primera dama en el país? Eso ya es cuestión de honor de Lenín Moreno. Ya es su cuestión de honor. En este momento ya no se trata, además, obviamente, de incursar, encaminar el tema de que el Telégrafo se ubique en su rol de comunicar con veracidad los hechos, sino que ya también en un parámetro de que Lenín Moreno ya debe también asumir su honor. Porque no puede venir cualquier medio de comunicación a atacar a su esposa, qué hace o qué no hace en tal o cual delegación.
Entonces, son temas muy delicados, que estamos viendo que allí existen las raíces maquiavélicas todavía de un correísmo enquistado en el país que pretende hacer daño de la única manera que ha podido, destilando veneno sin ninguna razón. Entonces, aquí como pueblo ecuatoriano es importante de que ya se le vaya restando aún más, porque inclusive ya como presidente de la República, Rafael Correa perdió el respeto de la gente, aún cuando estaba. Ahora que ya no lo es un ciudadano más, por eso es que necesita más de 20 guardias, creo que es. 21. 21 guardaespaldas que lo cuiden. Y no sé cuántos vehículos blindados, y aquí sería importante también preguntarle a Lenín Moreno si el pueblo ecuatoriano está pagando eso o eso se está pagando Rafael Correa, porque si lo está haciendo el pueblo ecuatoriano, por favor, eso es un gasto completamente innecesario. Rafael Correa es un ciudadano más, igual que nosotros en este momento. Si es que es así, entonces todos el pueblo ecuatoriano tendría derecho a tener 21 guardaespaldas y 3 carros blindados para que nos cuiden. Eso es completamente discriminatorio, no debe darse. Es además un atentado en este momento de crisis, de que estemos gastando de manera innecesariamente. Eso es un despilfarro, es una malversación de recurso público que no debería darse. Y además, ¿cuál es el miedo? Si él hizo un papel importante, ¿cuál es el miedo de caminar solo en las calles? Hace unos días expresaba un amigo o el presidente o el expresidente Borja, me parece, y ellos manifestaban que salían de un acto cultural por el Ejido alrededor de las 10:30 de la noche, y salían los dos solos a tomar cada cual su vehículo, ¿no? Claro. Entonces, claro, como usted bien lo dice y como le dice el pueblo ecuatoriano, mucha gente del Ecuador lo dice, si el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto guardia, tanto carro, tanto miedo, tanto temor, ¿no? Sí, obviamente. Aquí el tema también de que Lenín Moreno, eso a la larga, si él continúa manteniendo así de esa manera, porque eso ya es mantener, ya se convirtió en un mantenido del pueblo, del país. Eso podría llegar también a un proceso de fiscalización. Entonces, Lenín Moreno debe también cuidar esa situación. Por más decreto que haya firmado, aquí está la Constitución, está la ley, que hay cosas que no, simplemente por presidente que fue, en su momento pudo haber dejado decretos, pero eso no quiere decir que sea legítimo. Entonces, eso habría que rever esta situación de la manera más inmediata. Y también, ¿por qué necesidad tiene el señor? Como bien lo decimos, si no hizo nada malo, si todo estuvo bien, ¿por qué ese miedo de caminar en las calles solo, sin ninguna preocupación? ¿Qué le preocupa a Rafael Correa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué estuvo mal en su gobierno? Magali, usted es un poco fuerte en sus expresiones contra el gobierno anterior. ¿No tiene miedo? ¿Tiene temor? Temor solo a Dios. Y en la vida no hay que temerle ni a la muerte, porque solo el día que se deja de temer a la muerte se es libre, libre para pensar, libre para decidir. Y como seres humanos, como ecuatorianos, estamos en ese derecho de decidir. Cuando tenemos hijos, queremos dejar una patria libre para nuestros hijos. Cuando vemos cómo jóvenes dejan su vida, derraman sangre allá en Venezuela, uno también se llena de lágrimas. Y por eso muchas veces estuvimos en las calles sin importarnos nuestra seguridad. Una persona que quiere someter a un pueblo no merece más que el desprecio colectivo de una nación. Palabras muy interesantes, muy sabias y que salen del corazón principalmente. Estamos llegando al final, el tiempo parece que se agota. Lamentablemente, cuando los temas, la conversación es muy interesante, parece que el tiempo va muchísimo más rápido. Un mensaje final para el país, para sus coterráneos en la provincia de Orellana. Bueno, primero agradecerles la oportunidad a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por escucharnos. A la patria, nuestra patria grande, decirles que sigamos en esa batalla,
que cada día que nos levantamos es una oportunidad más que Dios nos da para luchar por esos ideales que tanto merece nuestro país. No nos demos por vencidos ni aún vencidos. Mientras tengamos un aliento de vida, esa es la oportunidad que tenemos para seguir luchando. A mi Ecuador amado, a mi provincia de Orellana, no perdamos la fe. Sigamos adelante, que vienen tiempos mejores. La esperanza es lo último que se pierde. Así es. Amigos, hemos llegado al final de este nuevo programa de Libertad de Expresión. Muy interesante conversar con una persona tan versada, con conocimiento profundo de su provincia, una defensora acérrima de su provincia, como tiene que ser una defensora de las libertades, de los derechos de los ecuatorianos. Su papel en la asamblea pasada fue muy interesante, muy positivo, como bien lo dice Magali Orellana, fue motivo de sanción por reclamar lo justo. Les agradecemos habernos escuchado, habernos visto a través de Facebook. En poco tiempo más estaremos al aire también en YouTube. Agradecer a la ingeniera Magali Orellana por habernos acompañado hoy día, desearle el mejor de los éxitos en su futuro, en sus proyectos políticos, en sus proyectos para beneficio de su provincia, que es beneficio para el país. Gracias por estar aquí con nosotros en Libertad de Expresión. Gracias a ustedes, amigos. Les hablo José Camino Carrera. Escucharon Libertad de Expresión, un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar